Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia. Para la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Ocaña es un honor contar con el ponente de la conferencia de hoy, cuarta de nuestro ciclo otoño, que dictará una fascinante conferencia titulada De la caverna al mito, esoterismo y sociedades iniciáticas. En nuestra constante búsqueda de conocimiento y comprensión, nos embarcamos en un viaje que explora las profundidades de la mente humana, desde las sombras de la caverna hasta las alturas de la espiritualidad y el misticismo. En un mundo donde la información fluye como nunca antes, es esencial no solo abordar los aspectos tangibles de nuestra existencia, sino también sumergirnos en las dimensiones más sutiles de la experiencia humana. Esta conferencia representa un encuentro único con el esoterismo, desentrañando los velos que separan lo conocido de lo misterioso y explorando las sociedades iniciáticas que han desempeñado un papel crucial en la formación de nuestra comprensión del universo. A lo largo de la próxima hora o hora y media, seremos testigos de una exposición enriquecedora y reveladora donde se conectarán los hilos de la historia, la filosofía y la espiritualidad de la mano de un destacado experto que compartirá sus conocimientos sobre las tradiciones esotéricas, destacando la influencia de estas sociedades en la evolución cultural y espiritual de la humanidad. José Ignacio Carmona es investigador, conferenciante y escritor especializado en simbología y filosofía de la historia. Toda su obra está enfocada a la búsqueda de la trascendencia, al estudio de la dinámica de la conciencia y a la filosofía de la historia. Ha recibido honores y distinciones nacionales e internacionales de diferentes asociaciones. A medida que nos sumergimos en las profundidades de la caverna al mito, invito a cada uno de ustedes a abrir sus mentes a nuevas perspectivas y a explorar los territorios desconocidos que nuestro ponente de hoy tiene preparado para nosotros. Que ese encuentro inspire la reflexión y el diálogo, fortaleciendo nuestro compromiso con la educación y la cultura como pilares fundamentales de nuestra sociedad. Que la luz ilumine nuestro camino en este viaje conjunto hacia el autoconocimiento y la autocomprensión más profundos. Sin más preámbulos, demos una cálida bienvenida a Ignacio Carmona. Muchas gracias. Pues quiero poner un poco valor, agradecer al Ayuntamiento de Ocaña, sobre todo, y ponerlo en valor ante personas que quizás Ocaña lo oigan por primera vez. Y Ocaña fue muy importante. Ocaña fue un territorio que perteneció a la Orden de Santiago y prácticamente pues durante el siglo XI, XII, XIII, o sea, XII, XIII, XIV, tuvo un momento de bastante importancia. En el siglo XV, digamos que adquiere su punto álgido por el tema de que aquí se fijan las cortes y hay acontecimientos históricos, ni más ni menos como la ratificación de los famosos acuerdos de Guisando, por los que nombra la Isabel Católica la sucesora del rey, digamos. Entonces eso es muy importante, otros acontecimientos históricos también. No solamente eso, tenemos una poderosa comunidad judía, hoy no toca hablar de ello, donde prácticamente se ocupaban en el siglo XV de la renta del cabildo de la catedral. Se sabe que aquí vivió Isaac de León, que era uno de los rabinos más importantes también de la Comunidad de Castilla, también muy importante. Ahí hay un declive, más o menos, un poco más tarde, en 1392, se producen los famosos pogroms, empiezan por varias ciudades, también aquí en Ocaña, y se ve que hay un declive porque los impuestos que pagaba la comunidad de Ocaña, que era de las más importantes, prácticamente se sostenía en la capilla de los Reyes Nuevos y los Reyes Viejos en la catedral, y ese año pues es que no había dinero, habían desaparecido todos después del pogrom. Entonces es una tierra que tiene muchas connotaciones y muy desconocida, también a nivel histórico, y nos vamos a ir metiendo de lleno en el terreno que a mí me interesa. No sin poner en valor algo que creo que Ocaña hizo muy bien y que fue precursora también de darlo a conocer, sobre todo a la gente que nos está viendo desde fuera de nuestro país, que en 1777 el rey Carlos III creó unas órdenes reales donde se ocupaba de la gente, la mendicidad, la gente que pedía por los lugares. Entonces aquí creó en los reales sitios. Él decía, oye, una especie de ley de vagos y maleantes como hizo Franco.
pero esta salió muy bien en Ocaña. Creó lo que se llamaba la Junta de Caridad. Esto era que la gente que iba pidiendo, pues había una diputación de 16 personas, en este caso 14 clérigos y 4 personas del estamento civil, que se reunían una vez a la semana en lo que es la sacristía de la Iglesia de Santiago, y lo hacían muy bien porque llevaban una fábrica de esparto, también una de hilandera, una escuela de hilanderas, y daban, digamos, no solamente trabajo, sino daban formación a esas clases que no tenían ninguna oportunidad. Y no solamente eso, algo que está muy de moda hoy en día, que son los créditos blandos, ¿verdad? Ese tercer mundo, pensamos que es de ahora. Y ellos ya daban también a los viejos pobres, por ejemplo, cuando querían comprar caballería o unos aperos. O sea, esas juntas de caridad, que yo las llamaría de solidaridad, estamos hablando de 1777, cuando entra esta orden y aquí empiezan a actuar las juntas de caridad, actuaron mejor que en ningún otro lado en Ocaña. Lo que sí estuvo en esta zona es una tradición que tiene que ver con una visionaria como era Lucrecia de León, que me imagino que han hablado ustedes aquí, sobre todo en la zona, de la famosa cueva de Sopeña. Esta mujer tenía visiones y ella, por ir resumiendo, decía, o ella vaticinaba que iban a venir los hugonotes, que iban a venir los turcos, que la Armada Invencible iba a ser destruida y que solamente se iba a salvar la gente que estuviera bajo las murallas de Toledo o en una cueva que construiría el famoso arquitecto Herrera, o sea, la cueva de Sopeña. Algunos decían que era cerca del Tajo y no han podido localizarla. Es a mi amigo, el presidente del Centro de Estudios Herrerianos del Escorial, apúntese entre nombre Andrés Vázquez Mariscal, que escribió las claves ocultas de la biblioteca del Escorial. Él sí vino a estudiar la famosa cueva de aquí, la de la Fuente de Ocaña, donde él decía que había una cámara secreta, y esta persona hizo un trabajo que en ese libro dedica como 30 o 40 páginas solamente al estudio, con planos, con mucha información, y como está en el libro, no lo voy a contar yo. Por explicar y seguir en contexto, antes de entrar un poquito en la historia del esoterismo, decir que aquí en Ocaña hay 3 episodios que yo quiero resaltar. Uno que no deja de ser curioso, que fue muy famoso, que fue el caso de Elena o Heleno Céspedes. No sé si han oído hablar ustedes de este caso, que se relaciona con Ocaña porque fue juzgado en Ocaña. Elena o Heleno Céspedes era un hermafrodita, era hijo de una esclava negra que se vino de Alhama, había tenido por visto un matrimonio con un niño y recala aquí y se enamora de otra mujer y ya como hombre, viene como hombre, y fue uno de los más famosos cirujanos de la época. Otro caso muy importante de subrayar aquí también fue Jerónimo de Liébana. Jerónimo de Liébana es un famoso mago, además de los más famosos de la época, manejaba mucho la clavícula Salomón, un artefacto predictivo que se llamaba también la rueda de Vera el Venerable, que tenía que ver con la luna. Bueno, pues este personaje se escapa de Galeras y acaba aquí en Ocaña. Llega aquí a Ocaña y con su verborrea y sus conocimientos, ni más ni menos que a los jesuitas, que ya es decir, él llega, se los gana a todos los jesuitas de aquí y le llevan a nombrar vicerrector de aquí de los jesuitas, hasta que la vuelve otra vez a hacer, escapándose con una mula, con el dinero, le detienen en Cuenca y se salva porque ni más ni menos que al conde duque de Olivares, al famoso conde duque de Olivares, le dice que han hecho una hechicería y que él se la puede curar. Como casos paranormales, hay uno que es históricamente contextualizable pues en el siglo XV, como es el caso de Francisca de Austria. Francisca de Austria hoy en día sería un caso de cuarto milenio, porque es un caso muy curioso. Esta mujer que vivía en Ocaña, viene de Vizcaya, y ella dice que se le aparece un alma del purgatorio que era su suegro, y que también se le aparecían demonios. De tal manera que llama la atención, obviamente, aparece el sacerdote a bendecir aquí, estamos hablando de Ocaña, en su casa, y varios testigos. Entonces ven que en el sótano se oye ruido, bajan al sótano
unas tijeras delante de testigos recogidos del testimonio. Ven que unas tijeras que se habían perdido hace unos días se movían solas. Se produce un fenómeno de lo que se llama en parapsicología litogénesis, es decir, esto no es de hoy, esto ha sido de siempre. Son piedras que vienen de la nada y que llegan a descalabrar al sacerdote que está haciendo la bendición delante de todo el mundo. Y una fuerza desconocida delante de todo el mundo cogía del pelo a la dicha Francisca y la arrastraba delante de todo el mundo. Bueno, pues todas ellas se toman, obviamente el Santo Oficio interviene y se dan cuenta de que esta mujer, pues bueno, pues a ver si va a ser una posesión, y el Santo Oficio le hace una prueba. Le dice, pues mira, cada vez que tengas una visión, me mandas a mí ese dolor, o sea, que yo lo note. Y efectivamente, esa misma noche, que ella lo había vaticinado, él está rezando y tiene unos dolores terribles que se sucedieron durante 3 días. Al final, gracias a Dios, como la mujer decían que podía ser más que nada una mujer que estuviera fabulando, o no había muy claro, no supieron posicionarse los de la Inquisición, con lo cual se salvó, misteriosamente se salvó. En relación a Ocaña, apareció en 1969 en una casa, la llamada Casa de la Encomienda, un texto que se llama Misceláneo de Ocaña o Misceláneo de Salomón. Son 9 libros donde en 2 de ellos se habla sobre todo de una farmacopea. Están escritos en árabe, pero era un romance aljamiado en árabe también, pero claro, son del siglo XV. Pero en ese misceláneo se ve esa farmacopea, se ve esos textos mágicos, los llaman alguacilas, que son como consejos que se dan para encantamientos, o sea, eso sí viene, pero eso era común a las 3 religiones, no era solamente morisco. Lo que sí es curioso es que, claro, esos 2 textos se escriben en relación a lo que se llama el Anillo de Salomón. A ver, hay 2 formas que se transmite lo que es la tradición esotérica. Una lo hace el 1540 y algo, sobre todo Esteuco, que es el famoso bibliotecario del Vaticano, que escribe el libro de Filosofía Perennis. Este libro, la Filosofía Perenne, él aludía que ni más ni menos que Dios pues reveló sus conocimientos a Adán y que a través de sus descendientes pues se fueron de alguna manera transmitiendo de una manera velada. Él lo explica así: una filosofía, un conocimiento integral. León el Hebreo, por ejemplo, dice que ese conocimiento solo queda en la cadena judía, o sea, a través de Sem, el hijo de Adán, se va transmitiendo solamente para el pueblo judío. En cualquier caso, sí que hay un conocimiento en origen, un conocimiento que reúne la materia científica y no científica y que se pierde, digamos, en la infancia de la historia. Pero ese conocimiento, el verdadero esoterismo, la ciencia del ser, y esto es importante marcarlo, se guardaba celosamente en las corporaciones de sacerdotes. Es muy importante este conocimiento que, como digo, se centra, vamos otra vez a centrarnos en el siglo II-III de nuestra era, en el contexto griego. Allí los filósofos griegos hacen un sincretismo con creencias indígenas, es decir, de Egipto, del mundo oriental, y crean lo que se llama el hermetismo. El hermetismo en torno a un personaje, que es un sincretismo también, que es 3 veces el grande, Hermes Trismegisto, que es una fusión del Tot egipcio y el Hermes griego. Y claro, estos conocimientos, pues figuraros, el mundo griego, el mundo de las religiones orientales, el maldeísmo, la astrología persa, la astronomía hindú, hay una fusión increíble que se preserva en estas corporaciones. Digamos, esa fusión de 3 culturas aquí en España se llega a compilar y a conocer y reconfigurar el mundo tal como le conocemos. No solamente el esoterismo. Aquí, por ejemplo, en las catedrales y en el arte constructivo antiguo, las artes se interpenetraban, las enseñanzas se interpenetraban. De tal manera que aquí una catedral, por poner ejemplo, ese es el plano, un plano de ellas, las corrientes de agua o las columnas
o la arquitectura está hecha para inducir a estados modificadores de conciencia. El esoterismo, como digo, volver otra vez al punto de partida, prácticamente el esoterismo contemporáneo, el ocultismo, lo que llamamos ocultismo, que son fenómenos extraños, experiencias radicales, es un fenómeno de hace 4 días. La teosofía, con todo mi respeto, quiero decir, están ya muy alejados de la ciencia del ser. Ya, digamos que se han alejado muchísimo de ese conocimiento que se transmitía de una manera, como hemos dicho al principio, a través de la prerrogativa del silencio y del secreto. De tal modo que sobrevive de una manera fragmentaria, es cierto, y aquí a Occidente pues llega pues a través de tres escuelas, digamos, 3 escuelas. Me da igual, Cristina, la masonería, el hermetismo cristiano y la cábala. ¿Por dónde empiezo? Tú dímelo y yo el que quieras. Bueno, por ejemplo, decimos, es que la Iglesia no tiene hermetismo, no tiene enseñanzas esotéricas, no tiene... Y esto me hace mucha gracia porque la propia teología o los propios misterios cristianos, mayores y menores, te hablan discerne causa mea gente no santa. Es decir, hay un mensaje que es para la gente profana y otro mensaje que es para la propia, digamos, la gente que tiene entendimiento. Entonces, desde muy antiguo se viene trayendo hasta el día de hoy, a través de estas corporaciones secretas dentro de la Iglesia, la capacidad de cómo realizar viajes místicos o lo que ellos llaman viajes celestiales. Para hacer eso tienen que retrotraerse, claro, ¿a qué? A esos textos místicos muy antiguos que quedaban en el fondo bibliográfico ya de monasterios muy antiguos. O sea, que en esas reuniones que hacían ellos privadas, seguramente practicaban lo mismo que puede practicar un cabalista con la Gelapot, esos viajes a través del carro de Ezequiel, de las meditaciones, del contacto con Dios. Bueno, pues habría una técnica que dentro de la propia Iglesia se hubo de mantener con carácter secreto. Lo que no son cuentas son cuentos, y lo que es la realidad histórica de la masonería es la siguiente. La masonería viene de el símbolo por antonomasia, que es el Templo de Salomón. El Templo de Salomón lo es todo, es el triunfo del monoteísmo sobre la monolatría, es la revelación de la verdad progresiva, está preñado de simbolismos. Toda la corte de hebraístas dentro de la propia Iglesia, incluso los propios primeros padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, etcétera, etcétera, que eran egipcios, todavía mantenían la tradición y la gnosis egipcia. Ahí hay una corriente que se traslada a los monasterios. Bueno, pues en los monasterios, en la Reforma Samogense, necesita para construir mano de obra laica. Los constructores eran los monjes y ahora incorporan a mano de obra laica. Ahí nace la masonería. Formalmente nace en 1717, completa cosa, de acuerdo todo, cuando se constituye la Gran Logia. Pero ahí nace tácitamente. ¿Por qué? Porque al incorporarse mano de obra laica, nace una figura desconocida que se llaman los frate barbati y los frate conversi. Por la barba, en el barbati, pues a estos mano de obra laica se les enseña los secretos que tienen que ver con la exégesis del Templo de Salomón, las enseñanzas que hay en la cábala, la precábala cristiana, la más temprana, no la del Renacimiento, y de estas manos de estos obreros que tienen un concepto sagrado y recogen todas estas técnicas y conocimientos secretos, viene la masonería. Pero claro, todos estos nobles que se incorporan a la masonería, todas estas casas reales, claro, venían de gremios de constructores. La rigidez entre los gremios medievales, o sea, no se podía pasar de un estamento a otro así como así. Eso era para un noble o para un rey, vamos, va a formar el parte de un gremio manual, aunque ya fuera mucho más tarde de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué se inventan? Se inventan a través del famoso discurso del caballero Ransay lo que es los mitos caballerescos. Necesariamente hay que hacer de la masonería una orden de caballería, una especie de orden de caballería que entronque con aquellos orígenes templarios,
claro, aparece el caballero K2 que vence o que de alguna manera venga la separación del temple, que había sido una ignominia, pero eso es muy tardío. Y ya para complicar más cómo aparece una masonería anticlerical, tiene que ver con el nacimiento de la Royal Society. Casi todos los científicos de aquel movimiento, o precientíficos, Bacon, etcétera, etcétera, todos eran masones. Y la masonería anglosajona, ya había habido también la reforma, la contrarreforma, el movimiento protestante en pugna con el católico. Ya se había complicado todo sobremanera. Pero viene Bacon, un científico, a hablar de la nueva Atlántida y de hablar, de alguna manera, de un cientificismo, del hombre científico, el homo científico, que es lo que ahora vamos a pagar con el tema del transhumanismo y con otras cosas. Es decir, ahora ya somos nuestros propios dioses. Que nazca una masonería que ya niega la revelación. Ya no hay una ciencia del ser, ya no hay una ciencia sagrada, es el propio hombre el que se emancipa y se convierte en su propio Dios. O sea, este es un tipo de masonería pero yo, a la que me suscribo, cada uno que se suscriba libremente a la que quiera, es a esta masonería que entronca con los misterios cristianos, con los misterios judíos y mucho más antiguo con esos conocimientos de todas estas corporaciones que hemos dicho que se traslada a su conocimiento a través de los hermanos de la pureza. Y a mí lo que más me sorprende, lo digo de verdad, es cómo historiadores académicos escriben libros y parten de la base de que la mesa del Salomón que vino a Toledo, que la tradición árabe refiere que se pierde su paradero en Toledo, dices tú, la mesa, si te contextualizas en el mundo judío, la mesa de los panes de la presencia jamás formó parte de ningún ritual en el interior del Jekal o el Debir, que es el lugar más santo del templo judío, porque estaba fuera, en la parte inmediata, y porque no tenía nada que ver. Porque además, para desconocimiento de esta gente, que no se ha ni atrevido a acercar al mundo judío, una vez al año, cuando entraba el sumo sacerdote, no lo hacía con todos sus atavíos, lo hacía con un vestido de lino blanco, sin ningún tipo de ornamento, porque iba precisamente con esa purificación e intención. Es imposible que operase sobre ninguna mesa con ningún nombre. Solamente eso y muchas gracias. Gracias, Iñaki. Por favor, Sandra, un aplauso. Y desde aquí de nuevo en la página de Ocaña, pues te regalamos, es alfarería, es el botijo tradicional de aquí de Ocaña, está hecho por don Andrés del Vals y lo que es el escudo está hecho por Susana de Turismo, que siempre nos ayuda con estas cositas. Y por supuesto, es tuyo, ya está en tus manos, Iñaki. Andrés del Vals. Sí, Iñaki, sí. El alfarero de aquí de Ocaña. Pues muy bien, pues muchas gracias Andrés, muchas gracias Ocaña y perdonad por esta espesura de no haber dormido. Nada. Venga, muchas gracias. El alcalde, buenas tardes.